Gracias, Pastor Matías. Queridos hermanos, es hora de estudiar juntos la palabra. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a abrir la Biblia, es por eso que vamos a pedir de Él su dirección. Por favor, te invito a que inclines el rostro para orar. Amante Dios, buen Padre Celestial, es día de sábado, día de reposo, y conforme al mandamiento nos unimos a tu pueblo, Señor, para reverenciar, para obedecer, para guardar este día, recordando no solamente la creación del mundo, sino también la redención del hombre, y poniendo asimismo nuestra fe y esperanza en que pronto, muy pronto, glorificarás al ser humano, le devolverás su estado inmortal, y entonces el dolor, la pena, la angustia, el sufrimiento acabarán para siempre. Permítenos disfrutar de esa experiencia. Permítenos, Señor, poderte ver y experimentar hoy en días de reposo de tu santo sábado, tu cercanía, tu compañía. Que tú seas bendición en nosotros en este día y que como iglesia, al abrir y estudiar tu palabra, podamos prepararnos a conciencia para salvación. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Somos humanos y cometemos errores a cada instante. Pero en Cristo Jesús rogamos que nuestros pecados sean perdonados y en día de reposo no solamente haya salud real en nuestra vida para aquellos hermanos que sufren, sino también espiritual en nuestra conciencia. Bendice a esta iglesia que se reúne en torno al día de reposo para honrarte y glorificarte. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, tenemos un tema antes con la venia del pastor Siri. De ustedes les voy a presentar rápidamente a mi familia, a girar un poquitico la pantalla. La pequeña Elena, mi hija Dana, la mayorcita, y mi esposa Eliana Betsabe Flores, una bella mujer que el Señor me ha regalado. Tengo el honor de que me acompañen en esta noche. El tema de esta hora, Mati, me controla por favor el tiempo, voy a compartir la presentación. Espero que lo tengan bien en pantalla. Se llama una condición desesperada, realmente desesperada. A ver, pastor, hay varias circunstancias en nuestra vida que nos acongojan y que realmente a veces nos hacen salir de casillas. Pero, ¿qué situaciones de las que vivimos humanamente nos pueden desesperar? ¿Han pensado ustedes en eso? ¿Han llegado a estar desesperados en algún momento de su vida, de su existencia? Quizá la muerte de un familiar, podríamos decir lo que es lo más trágico que podemos sufrir o padecer, ¿cierto? Una depresión, a veces no logramos salir de nuestros problemas mentales, de lo que nos agobia. La depresión nos puede llevar al desespero. Problemas económicos quizá. ¿Cuál sería esa situación que a usted, querido amigo, lo saca de casillas, como decimos aquí? ¿Qué es aquello que no logras controlar en tu vida? ¿Será que nos ha pasado? Pero saben, todo lo que usted se imagine en la Biblia tiene solución, aún la muerte. Por ahí hay un dicho que reza que para todo hay solución menos para la muerte. Y como adventistas sabemos que esto no es cierto. La muerte aún tiene solución y la solución es Cristo Jesús. Pero hay condiciones en la Biblia que evidencian claramente una posición totalmente desesperada. Voy a compartir con ustedes a continuación dos versículos bíblicos que quizás son los más duros que encontramos en la Biblia por la situación que nos plantea. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32. El Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero.
el Señor Jesús nos está poniendo en una situación realmente desesperada. Quien comete el pecado contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y este texto en particular es algo que nos atemoriza cometer. Porque si llegamos a morir en Jesús, creyendo en Jesús, por su poder resucitaremos. Pero si llegamos a pecar contra el Santo Espíritu de Dios, ya no hay solución alguna. ¿Acaso habremos cometido este pecado? ¿Habremos blasfemado contra el Espíritu Santo? Yo sé que usted en su vida espiritual alguna vez se ha preguntado si ha cometido este pecado, si ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué tal este otro texto bíblico? Lo encontramos en el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La pregunta es, ¿hemos sentido en algún momento de nuestra vida que hemos pecado tan gravemente que ya Dios no puede hacerse cargo de nuestra situación? De eso se trata la reflexión en esta noche. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Dios ya ha borrado nuestro nombre acaso del libro de la vida? ¿Qué tan lejos hemos ido? ¿Qué tan pródigos hemos sido? ¿Nos encontramos en una situación desesperada frente a Dios? ¿Será que ya no hay nada más que podamos hacer? Todo pecado será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Pero la pregunta inicial que debemos entender o hacer antes de saber qué es el pecado contra el Espíritu Santo es: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, Primera de Juan, los invito a abrir su Biblia, por favor. Primera de Juan tiene la respuesta, una respuesta sencilla y básica. Primera de Juan, disculpen, este texto no lo puse en la presentación de esta noche. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la respuesta que nos da la Escritura a la pregunta ¿qué es pecado? El pecado es infringir la ley. ¿Saben? Conflicto de los Siglos, página 484, dice la siguiente definición. Lo corrobora, lo sustenta, lo afirma. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. No podemos buscar definiciones de pecado en nuestra conciencia, en lo que nosotros mismos determinamos. No podemos buscar la definición de pecado en los diccionarios o en el conocimiento cultural. No, la definición de pecado la encontramos única y exclusivamente en la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios. Ojo, porque esta declaración me está abriendo mucho la perspectiva de lo que nosotros consideramos que es el pecado. Volvemos a leer. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno de Dios. Miremos cómo se desarrolla el pecado y que este pecado no solamente tiene que ver con el hecho o con la acción, sino que involucra mucho más. Fijémonos en esta preciosa cita.
Dice, Adán se rindió a la tentación. Y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios, lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo de las leyes de su gobierno. ¿Lo comprendimos? Querido amigo, ¿qué es el pecado? Ustedes han visto un iceberg, lo tienen en pantalla, ¿cierto? Lo reconocen, ¿verdad? Un iceberg es un gran témpano de hielo que se caracteriza porque su gran masa, aquella que no se ve, se encuentra por debajo del agua y solamente una pequeña superficie de hielo sobresale sobre el nivel del mar. Eso es un iceberg. ¿Podemos acaso comparar el pecado con un iceberg? Claro que sí. ¿Por qué? A ver, ¿recuerdan la ley de Dios? La ley de Dios dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, ¿cierto? Ahora, estas son las acciones que tipifican el pecado, pero por debajo de las acciones son sostenidas por pensamientos, por intenciones, que son los que más pesan y van en contra de Dios. Así que la mera acción, el robar solamente es la parte del iceberg que vemos, pero detrás del hecho, de la condición del robo, ¿qué hay? ¿Qué existe? Bueno, los invito a leer nuevamente la cita anterior, porque ella encierra que el pecado es mucho más que la acción que desarrollo en contra de la ley divina. Pecado es transgresión de la ley. Miren lo que dice, volvamos a leer detenidamente. Adán se rindió a la tentación y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, no es solamente el hecho de robar, de mentir, de codiciar. No es la magnitud de ese acto, sino la desobediencia a la voluntad expresa de Dios. Entonces, primero, ojo porque van tres partes de lo que cuatro partes en realidad constituirían lo que es el pecado. Pero en esta cita me dice que aparte de la acción que se desarrolla al ir en contra de Dios, también primero se expresa una desobediencia a la voluntad expresa de Dios. No es solamente el hecho de robar, también se le añade que estás desobedeciendo una orden directa de Dios. Dos, lo que es una negación virtual de Dios. ¿Qué es una negación virtual de Dios? Significa que tú te estás comparando a Dios, igualando a Dios, y en el hecho de tú desobedecer los 10 mandamientos, estás creándote a ti mismo como tu propia regla de justicia. Te estás igualando a Dios. Por lo tanto, estás negando la existencia de Dios y te estás pareciendo a un ser que quiso hacer esto semejante, esto lo mismo en el cielo un día, Lucifer. Entonces, pecado no solamente constituye el hecho, la acción que se comete, sino que además también desobedecer a Dios. Dos, negar virtualmente a Dios. Y tres, rechazar las leyes de su gobierno. ¿Entiendes ahora todo lo que implica el pecado? Cuando estamos pecando en contra de Dios, estamos anulando su gobierno. Por ende, si anulamos su gobierno, anulamos sus leyes. Si anulamos sus leyes, estoy desobedeciendo a Dios. Y si desobedezco, anulo sus leyes y me opongo a Dios y lo niego virtualmente a Dios, estoy diciendo que Dios no existe, que yo soy Dios. Yo me convierto entonces, por consiguiente, en la propia figura que puede determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahora vemos la magnitud del pecado. El pecado no solamente
tiene que ver con el hecho de tomar lo que no es mío, sino que atenta contra la personalidad de Dios a tal punto de eliminar la existencia de Dios. ¿Qué tan grave entonces es el pecado? Podemos encontrar en nuestros primeros padres la causa del pecado que ellos cometieron, como la consecuencia los saca del Edén y trae muerte y dolor para esta tierra. Pero si analizamos ese hecho en la vida de Adán y Eva, encontramos que no solamente consistió en comer de un fruto que se le había prohibido, sino que primero desobedecieron a Dios, negaron la autoridad que Dios tenía y negaron las leyes que él había impuesto para todo el universo. ¿Cuán grande es el pecado? Esa es la causa por la cual Cristo tuvo que hacerle frente y entregar su propia vida a fin de satisfacer los requerimientos de la ley. Querido amigo, cuando usted peca en contra de Dios, no solamente está haciendo algo contra su prójimo, contra él, sino que está negando la existencia de Dios. Esa es la magnitud de los hechos que a nosotros oscurecen nuestra hoja de vida. Tan grave es el pecado. Pero entonces, ya que tenemos claro qué es el pecado, la pregunta es, ¿en qué constituye, qué se tipifica como el pecado contra el Espíritu Santo? Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. Si rehúsa creer en Jesucristo como su Salvador personal, significa que ama la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata, a Satanás. Elige esa atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre, al Hijo, y Dios le permite elegir. ¿Cuál es entonces el pecado contra el Espíritu Santo? Tome nota, por favor. Es importante que usted este conocimiento lo tenga bien claro. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. El Señor Jesús hizo propiciación por tu pecado, para que tu pecado fuese cubierto. En su muerte vicaria, reemplazándote a ti, tú debías morir por tu pecado. Cristo se interpone y él paga tu precio. Abre la puerta para que tú tengas oportunidad de arrepentimiento. Pero la función del Espíritu Santo, según el libro, el Evangelio, según San Juan, es convencerte a ti de pecado, de justicia y de juicio, para que tú te arrepientas, te convenzas que no es natural en el ser humano pecar, aunque naturalmente pecamos. No fue el propósito de Dios crear al ser humano para que éste pecase. Dios creó al hombre para que fuese santo, irreprochable, pero pecamos contra Dios. Esa es la función del Santo Espíritu de Dios. El pecado entonces contra el Espíritu Santo es rechazar constantemente, continuamente, los llamados que Él como persona divina nos hace a arrepentirnos. Entiéndase como arrepentimiento el reconocer nuestra falta, reconocer en Cristo Jesús nuestro mediador y tomar la decisión de no volver a cometer aquello que hicimos. Eso es arrepentimiento, dejar de hacer lo malo. Repetimos la definición de pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación a arrepentirse. ¿Cuántas veces, querido hermano, hemos sentido que el Espíritu Santo nos llama constantemente a dejar de hacer lo malo, que sabiendo nosotros perfectamente qué es lo malo, lo seguimos haciendo? Ojo, porque esto constituye un pecado grave.
La ley de Dios es tan certera que es la de todos los códigos de leyes que podemos encontrar en la tierra. La ley de Dios es la única que se atreve a juzgarte por lo que tú piensas. Todos los códigos legislativos del mundo juzgan en base a lo que tú haces. Si no, no hay constitución de delito. Pero la ley de Dios va más allá y exige una obediencia perfecta aún en lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, está escrito, no codiciarás. Eso no constituye ningún hecho, pero es un pensamiento que se desarrolla aquí adentro en mi mente. Sin embargo, aún el pensar mal constituye pecado. Por lo tanto, el Señor dijo que cualquiera que mire a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón, aunque no se haya acostado con ella. La mente debe ser protegida de pecar contra el Espíritu Santo. Hasta ese punto nos es exigido. Nosotros, queridos hermanos, debemos ser una familia, la familia de Dios santa, aún en nuestros pensamientos. Tener tanto dominio propio que no solamente dominemos lo que hacemos, sino aún lo que pensamos. Es hora de comenzar a restringir y a tener poder sobre nuestra mente, ¿no les parece? La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Deseado de toda la gente es página 291. ¿En qué condición estamos espiritualmente? Nadie puede juzgarte. Usted mismo se juzga y sabe usted qué está haciendo. Usted ya sabe, ya conoce la ley de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conocemos la ley, la estudiamos de día y de noche, pero aún faltamos en contra de Dios. Nos levantamos en contra de su gobierno y desafiamos su autoridad y anulamos la existencia de Dios con nuestro pecado. ¿Qué tan grave es el pecado? Ahora bien, ¿será que entonces nos encontramos en una situación realmente desesperada? Hemos pecado contra Dios de tal manera que ya no hay oportunidad de arrepentimiento para nosotros. ¿En qué condición espiritual se encuentra usted y me encuentro yo? ¿Puede el cielo hacer algo todavía por mi salvación? La respuesta no se hace esperar. Escribo este mensaje, dice la hermana White, a quienes anduvieron en la luz, tuvieron privilegios, recibieron advertencias y súplicas y no hicieron ningún esfuerzo definido para darse a sí mismos en completa rendición a Dios. Este aviso es para que ninguno, por temor de haber pecado contra el Espíritu Santo, quede a la deriva, sumergido en un letargo mortal sin recibir perdón jamás. Repito, este aviso es para que ninguno, por temor de haber pecado contra el Espíritu Santo, quede a la deriva, sumergido en un letargo mortal sin recibir perdón jamás. Si usted piensa que ya cruzó la milla, el punto de no retorno, si usted piensa eso, pero hoy está escuchando este mensaje, por favor, aún hay arrepentimiento disponible para usted. Ninguno piense que es demasiado tarde, que está a la deriva, que ya está viviendo un sueño mortal del cual ninguno lo va a poder despertar.
y que ya no hay perdón para usted, por favor, acepte a Jesús hoy. Devuelva hacia Él. Y como el pródigo, búsquele de corazón. Que este día de sábado de reposo, usted vuelva a renovar su pacto con Dios, a encontrarse con Él. Venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es la promesa de Jehová. Un Dios que se regocija en perdonar, en tener misericordia de sus hijos. Él sabe nuestra condición, que somos débiles, pero se esfuerza en no dejarnos en nuestra debilidad, sino en darnos el poder suficiente necesario para que encontremos paz para nuestra vida espiritual. Les cuento una experiencia. Cierta vez en Entre Ríos, en la villa, escuchábamos el pastor Matías Siri y este servidor, y domingo asistíamos a un culto en la iglesia del parque. Predicaba el pastor Andrés Portes. Finalizando su sermón, tocó ese sermón que tocó nuestro corazón. Discutíamos tiempo después con el pastor Portes, con el pastor Matías Siri sobre el sermón del pastor Portes. Tremendo sermón ese. No sé si recuerdas, pastor Siri, el texto que él tocó para finalizar su sermón. Profeta Isaías, capítulo 50, versículos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero hay gente que no le gusta fiarse de Jehová, ir a buscar misericordia de él. Para ellos es el siguiente versículo. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. No le buscan la palabra de Dios, ni el fuego, ni la lámpara de su palabra, de la palabra divina, sino ellos son su propia conciencia, su propio juicio de lo que es bien y mal. Os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro propio fuego. Y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Amigo, no sé si te acuerdas de Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No queda más si despreciamos la salvación sino una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué llegar hasta allá? En día de sábado, Dios busca renovar el pacto con su pueblo. Quiero compartir esta última cita contigo. Perdón, me queda otra cita. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Tantas veces hemos prometido a Dios que cambiaremos y no lo hacemos, hasta tal punto que ya no vamos a Dios porque le hemos quedado tan mal y hemos incumplido todas nuestras promesas que ahora evitamos ir a Dios y seguirle haciendo promesas. Esa es la condición que se describe aquí. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que han reformado antes de poder contar con su bendición. Como ya he fallado tanto, ahora yo soy el que debo demostrar que soy digno de la misericordia de Dios. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podrían resistir al mal. Si no vamos ante Dios así como estamos, amigo, será imposible cambiar. Una pregunta. El hijo pródigo se bañó antes de llegar ante su padre, se cambió de ropa, se puso sandalias nuevas, se lavó los dientes. No, no tenía cómo.
En nosotros no está el poder de transformar nuestra vida. Tuvo que ir ante su Padre en la condición como se encontraba. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. ¿Cómo lo describe? Como su gloria. Es decir, lo que es, en lo que más se refleja el maravilloso carácter de Dios es en la misericordia que extiende a sus hijos caídos. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Dios no quiere dejarnos así sucios. Dios quiere limpiarte, transformar tu vida. Es día de sábado, día de reposo, día en el cual nos acercamos a Dios para encontrar paz y salvación. ¿Por qué no aprovechamos este santo día para orar a Dios y para pedir de Él su misericordia? Último texto. Fijaos, por favor, en la maravillosa gracia de Dios a través de las palabras de la hermana White. Si usted siente que es el peor de los pecadores, Cristo es exactamente lo que necesita, el más grande Salvador. Levanta tu cabeza, deje de mirarse a usted mismo, retire la vista de su pecado y contemple al Salvador levantado. ¿Dónde contemplamos al Salvador levantado? En la cruz del Calvario. Es allá donde lo vemos haciendo expiación por usted y por mí. Mire más allá de la mordedura venenosa de la serpiente y vea al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha llevado la carga de nuestra culpa. Él quitará el peso de nuestros hombros cansados. Es Él quien nos dará descanso. También llevará nuestra carga de preocupaciones y tristezas. Nos invita a depositar nuestros cuidados sobre Él, porque nos lleva sobre su corazón. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas, como lo dice el profeta. Amigo, querido hermano, ¿no te gustaría a ti en esta hora caer ante los pies de Cristo Jesús y encontrarte con Él pidiendo ser restaurado? Una vez aceptaste la salvación, pero hemos fallado tanto que nos sentimos indignos de haber pecado. Si hay sermón que yo me acuerde de los que viví en Argentina, que me tocó, que me llamó, lo predicó el señor que tienen en pantalla, Matías Siri. Predicó acerca de Simón de Cirene. No sé si te acuerdas, Domingo. Como Alejandro y Rufo, hijos de un señor que se aparecían de pronto en escena, se vieron salpicados por esa sangre preciosa y cómo Simón de Cirene, sin pretenderlo, fue llamado a cumplir un ministerio precioso, ser apoyo y soporte para el Salvador. Pero ese Cristo Jesús que fue levantado un día, hoy se ofrece con eterno poder para limpiar tu vida, para limpiar la mía. Oramos, vamos ante Dios, encomendamos nuestra situación ante Él. Buscamos de Él no solamente la salud que el pecado ha quitado de nuestro cuerpo, sino también el perdón de nuestras faltas y errores. Te invito a orar. Nuestro Dios, buen Padre Celestial, justo, santo, bueno, misericordioso eres, tanto que tu nombre de misericordia se extiende
de siglo en siglo, hasta las generaciones últimas de la tierra. Hoy contemplamos tu misericordia. Llamas al hombre al arrepentimiento. Abres tu mano para que el hombre pueda encontrarte, aun cuando hemos pecado contra ti. Señor, limpia nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Borra nuestras rebeliones. Porque cuando hemos sabido qué es lo bueno, lo hemos desechado y hemos practicado lo malo, en abierta oposición a tu ley, dando mal testimonio, siendo deshonestos, vulgares, indisolutos, soberbios, blasfemos, mujeriegos, ladrones, homicidas. Seres humanos que todos los mandamientos de la ley de Dios los violan. Señor, de nuestro propio juicio todos seríamos condenados, pero en tu juicio hay salvación. Permite que tu pueblo hoy se comunique contigo a través de la fe, exponga su vida ante ti y su pecado sea perdonado. Gloríate, oh Señor Dios del cielo, en perdonar a estos pobres mortales. Escucha nuestra oración, nuestro ruego. Señor, solamente podemos decir, como aquel adventista que en cierta ocasión subió al templo a orar, que no era capaz de levantar sus ojos al cielo, sino que solamente decía con la cabeza inclinada, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Extiende tu misericordia, oh Jehová, y perdona nuestros pecados. Pero danos poder, el poder del Santo Espíritu para transformar nuestra vida, para ser hombres y mujeres hechos a la estatura de Cristo Jesús. Y entonces, Señor, te pedimos que podamos vencer el mal, que seamos lumbreras para el mundo que nos rodea, que podamos ser hombres en los cuales el cielo se llene de contentamiento, pues hemos ido ante Jesús, hemos sido perdonados, pero ahora nuestro testimonio da certeza, da fe de que hay poder en Jesús para transformar al pecador. Haznos, por favor, hijos notoriamente santos a la vista de los hombres y a la vista del universo. Lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro grandioso Salvador. Amén. Amén.